el estudio como tal que vamos a realizar durante unos cuantos minutos va a estar centrado básicamente en la revelación que Dios le dio a un siervo suyo llamado Santiago, que en este caso, este varón llegó a ser un instrumento poderoso para escribir una de las epístolas más extraordinarias, útiles para lo que es vida cristiana o teología práctica, como lo es la epístola de Santiago. Santiago, capítulo número 5, versículos 13 al 18. Y voy a leer en el nombre de Jesucristo esta porción de la Escritura. Miren lo que dice esta porción tan maravillosa. Creo y reitero que estos pasajes que voy a leer en particular son probablemente de los más populares, de los más conocidos en el ambiente cristiano, sobre todo cuando de orar por enfermos se trata, por ejemplo, y aparecen a partir del texto número 13 hasta el versículo número 18 del capítulo número 5 de la carta general o la epístola universal de Santiago, y dice así: si alguno de ustedes está triste, lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Me encanta esta forma, este tenor de las palabras en las cuales fue traducido en esta versión. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Mire eso. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, oigan bien, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también le perdonará. Esto me pareció muy específico. Y si ha pecado, también lo perdonará. Luego dice el versículo 16, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena, justa, es muy poderosa porque Dios la escucha. Y luego, miren cómo todos estos versículos están entrelazados para hablarnos de una misma revelación, de una misma verdad, como es la revelación de la oración eficaz. El título completo de este mensaje es La revelación de la oración eficaz. La revelación de la oración eficaz. Y note el texto cuando dice en el versículo 17, por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y llovió, y la tierra dio sus cosechas. Aleluya. Esta es la porción inicial con la cual queremos tratar el día de hoy bajo el tema la revelación de la oración eficaz. La revelación de la oración eficaz. Y estaremos tratando con base en esta escritura, en Santiago 5, 13 al 18, sobre este tópico tan relevante y a la vez tan revelador. Algo que Dios puso en mi corazón para poder tratar en esta ocasión con ustedes, apreciada audiencia de este gran proyecto, de esta gran misión y en general todos los que van a escuchar a través de los medios. Dios me ha mostrado algo que ha tocado profundamente mi corazón, y es que cuando uno va a las escrituras, uno se encuentra que hay una serie de personajes que de alguna u otra manera fueron catalogados, fueron relacionados con ciertos aspectos muy particulares en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia vemos cómo de entre los 12 apóstoles, Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan, este es el Santiago apóstol, este es otro Santiago diferente al de la epístola de Santiago, pero Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan, recuerden siempre esos tres, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron en alguna ocasión el honor de presenciar lo que se llama la transfiguración. Esto fue un evento sobrenatural y vemos cómo en la escritura, luego de ese momento tan sublime, donde ellos evidenciaron, fueron testigos oculares de la manifestación misma de la gloria que emanaba del mismo Dios manifestado en carne, que es Jesucristo,
Y vemos cómo luego de esa manifestación de la gloria de Dios en sus vidas, estos hombres recibieron algo a lo que se le llamaría la revelación de cómo en algunos momentos en particular se puede vencer la incredulidad, pero también ciertos géneros demoníacos o ciertos géneros de demonios o algunas entidades de maldad a través de lo que se llama oración y ayuno. Recuerden que el texto muy reconocido que dice este género, hay unas versiones que dicen esta clase de demonio solo puede salir a través de oración y ayuno, oración y ayuno. Es decir, en esa ocasión en particular, Pedro, Jacobo y Juan recibieron una revelación muy específica de cómo en ciertos momentos la incredulidad y ciertos espíritus demoníacos pueden ser derrotados únicamente a través de oración y ayuno. Es decir, hay efectos sobrenaturales cuando hay oración y ayuno. Y obviamente, en ese orden, usted pudiese ahondar mucho solamente enfocado en lo que tiene que ver con esa revelación que reciben estos tres varones de Dios, Pedro, Jacobo, que también es Santiago, y Juan, Santiago el apóstol. Ahora bien, por otra parte, cuando uno va a la epístola de Santiago, aquí ya estamos hablando de otro Santiago, el autor de esta carta, el autor de esta epístola de Santiago, aquí vemos una revelación poderosa de lo que es la oración eficaz. Este mensaje bien pudiese llamarse la oración según la epístola de Santiago. También en algún momento lo titulé la oración según la epístola de Santiago. Pero en esta ocasión, orando a Dios, he sentido enfocarme en lo que es la revelación de la oración eficaz. Y efectivamente, aunque hablar de oración usted pudiese tomar porciones de todos los libros de la Escritura y encontrar algo en relación y relacionado o con relación a las sagradas escrituras, siempre va a encontrar usted evidencia sobre la oración. Usted va siempre a encontrar algo sobre ese tópico, alguna perla, algún tesoro maravilloso en cualquiera de las páginas de los diferentes libros de la Escritura. No obstante, en esta ocasión en particular, voy a centrarme en la epístola general de Santiago, la epístola universal de Santiago. Ahora bien, en esta epístola vemos una revelación poderosa de la oración eficaz. Pues cuando uno va a la escritura, ve que Santiago o Jacobo, no el apóstol, sino el hermano del Señor, así lo dice la Biblia, o el medio hermano del Señor. Vemos en Mateo 13:55, en Marcos capítulo 6, versículo 3, como este personaje en los albores de su vida, es decir, aun cuando Jesús estaba vivo, hacía parte también de aquellos hermanos del Señor que cuando Jesús estaba vivo no creían en él. Dice que ni siquiera sus hermanos creyeron en él. Pero sabemos que este personaje tuvo un encuentro con el Señor. Interesantemente, este personaje en su epístola se presenta básicamente de esa forma, como el esclavo, el siervo, el doulos del Señor. Ahora, permítame, para que usted se haga una idea básica, ver un poco las notas de la Biblia de estudio Scofield, donde este personaje menciona algo acerca de esta epístola de Santiago. ¿Por qué le hago este asunto de hablarle básicamente sobre el autor? Porque es sumamente relevante para lo que estaremos tratando, ya que la epístola de Santiago es considerada el primer libro en ser escrito del Nuevo Testamento, básicamente hacia el año 45 después de Cristo, o está entre los primeros libros del Nuevo Testamento de haber sido inspirados. Así que esta primera epístola inspirada es sumamente relevante porque transmite una esencia gloriosa sobre muchos tópicos, pero en esta ocasión sobre la revelación de la oración eficaz. En la Biblia de estudio de Scofield se habla de que la epístola de Santiago fue escrita por Jacobo, también llamado Santiago, el hermano del Señor. Como cabeza de la primera iglesia cristiana, la iglesia en Jerusalén, Jacobo o Santiago fue un hombre con gran autoridad, y eso uno lo puede denotar en Hechos 12:17, 15:13 al 29, 21:17 al 18. Era un hombre que siempre estaba en posición de autoridad, luego de la resurrección misma del Señor Jesucristo. Él llegó a tener una gran relevancia en la iglesia. Evidentemente se convirtió al cristianismo luego que el Señor resucitado se le apareció. Es decir,
Mientras Jesús vivía, lo veía como un hermano más, un medio hermano de él. Pero en 1 Corintios 15:7 se nos testifica cuando este hombre de alguna manera tuvo un encuentro con el Señor ya resucitado. Ahora, él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, según el versículo 1 de esta epístola. Los judíos cristianos dispersos por todo el imperio romano, es a quienes se dirige esta epístola inicial básicamente. Luego es considerada también una epístola universal y es probablemente uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Hay muchos detalles que son sumamente relevantes para poder acercarnos a lo que tiene que ver con la revelación de la oración eficaz. Ahora bien, este personaje, el medio hermano del Señor, este hombre tuvo una revelación divina y nos muestra paso a paso en qué consiste la oración eficaz. Hay un libro llamado Señor, enséñanos a orar. Y es muy interesante que en este libro, Señor, enséñanos a orar, se dice que Santiago, incluso la tradición en general, muestra que este hombre en particular, del cual vamos a tomar todos los principios para ver a qué se refiere y cuáles son los códigos bíblicos para la revelación de la oración eficaz, este hombre, según estos cuerpos literarios que apuntan a esta información tan relevante, este personaje fue apodado por la iglesia primitiva como rodillas de camello. Se dice que a este personaje se le llamó rodillas de camello. Se lo recordaba de esa manera. ¿Por qué? Porque los registros hablan de este personaje como alguien que siempre estaba de rodillas, o como lo diría algún comentarista bíblico, J. Vernon McGee, pasaba muchísimo tiempo en oración. Es muy interesante que las rodillas de este personaje, según algunos, al hacer un estudio acerca de la historia de este personaje, cuando fue embalsamado, notaron, se percataron que las rodillas de Santiago, el autor de la epístola, el medio hermano del Señor, que recibe una revelación poderosa en muchos aspectos de la teología práctica, de la praxis misma del evangelio. Por eso él habla de lo que es la fe sin obras como algo muerto. La fe sin obras es muerta. Y es muy interesante que este personaje hace énfasis en los aspectos prácticos, entre ellos el estilo de vida que debe tener el cristiano en cuanto a la oración. Y se dice que al embalsamarlo descubrieron que las rodillas de este personaje eran rígidas y encalladas como de camello. Esto hizo que, por supuesto, se le llamase rodillas de camello, porque sus rodillas eran como tal, rodillas rígidas y encalladas como de camello. ¿Qué llevó a este hombre a eso? Precisamente que su vida era una vida muy catalogada, incluso apodado de tal forma por su vida constante de oración. De modo que si nosotros en esta ocasión vamos a tomar a este hombre, a este varón de Dios, por supuesto, en su teología práctica tan evidente, se puede decir sin lugar a dudas que él es una autoridad para hablarnos del tema de la oración eficaz. Él es una autoridad para mostrarnos la revelación de la oración poderosa, algo eficaz. Está hablando de algo poderoso en esencia. Ahora, he tomado entonces estos primeros minutos a modo de una introducción básica para que podamos luego relacionarnos entonces con lo que Dios quiere hablarnos en esta ocasión. Santiago, entonces, el hermano del Señor, según Gálatas 1:19, y columna de la iglesia primitiva, según Gálatas capítulo 2, versículo 9, es quien por revelación divina muestra paso a paso en qué consiste la oración eficaz. Es más, nos da las pautas muy establecidas para que podamos tener y hacer una oración eficaz. Ahora, veamos algo interesante. Esto es algo que me llamó poderosamente la atención cuando abordé el estudio de la epístola de Santiago en particular, y esto tocante a la oración. En primer lugar, cuando vamos a el Nuevo Testamento nos muestra que Pedro es conocido básicamente como el apóstol de las llaves del reino, el apóstol de la revelación acerca de asuntos de salvación. Por eso
vemos que a él se le entregan esas llaves o esos códigos, esa revelación acerca de la salvación. Es muy interesante y eso se muestra en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando él suelta esos códigos, esas llaves de arrepentimiento, bautismo, llenura del Espíritu Santo. Juan mismo es catalogado como el anciano del amor, ese apóstol siempre que está íntimamente relacionado con el amor. Incluso la terminología que este varón de Dios usa en su epístola es hijitos míos o hijitos o amados. Es una terminología llena y cargada de amor. Por supuesto, este es el varón conocido de esta manera. Ahora bien, Santiago, que es en el cual nos estamos centrando ahora, Santiago es conocido como el siervo de la oración, el siervo de la oración. Esto es muy importante porque en la epístola de Santiago, y desde la perspectiva de los números en la Biblia, vamos a enfocarnos ahora, encontramos lo siguiente respecto a la oración. Algo que nos va a ser útil a modo de reflexión. Es muy interesante que a este varón, a quien bien se lo puede catalogar como el siervo de la oración, una autoridad en la oración, reconocido, apodado como rodillas de camello porque era un hombre de oración, un hombre que recibe una revelación tan poderosa que uno de los pasajes de Santiago, el capítulo 5, que leíamos al comienzo, el 13 y el 18, es bien conocido como uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia que hablan sobre la oración. Por supuesto, es algo sumamente revelador a lo cual debemos prestarle toda nuestra atención y que nos será útil como reflexión para nuestra vida práctica en cuanto a la práctica y el entendimiento de la revelación de la oración eficaz. Antes de continuar, yo sé que todos aquellos que oramos, ya sea por alguna petición, por algún enfermo, por alguna persona que está atada o cautiva, por alguna situación en particular, cuando oramos y lo hacemos debidamente, lo mínimo que esperamos es ver efectos, ver resultados. Eso es apenas normal. Cuando alguien ora, siempre está esperando ver los resultados. Pero ahora vamos a ver los códigos que este varón de Dios nos muestra en su epístola. Y esos códigos se pueden ver distribuidos desde el mismísimo capítulo 1 hasta el capítulo 5 de la epístola de Santiago. Y lo vamos a mirar primero basado en los números en la Biblia. Por ejemplo, Santiago, en toda la epístola, menciona en 6 versículos la oración de una manera implícita o de una manera indirecta. Esto aparece, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, o Santiago 1, 5 al 6. Allí usted va a encontrar cómo en estos primeros versículos, de manera implícita o indirecta, el apóstol habla sobre la oración y ya los estaremos analizando básicamente en un momento. En segundo lugar, aparece en Santiago capítulo 4, versículo 3. También, cuando usted se dirige a los versículos 8 y 10, también usted va a encontrar otra referencia u otra alusión a la oración en estos versículos. Luego, en Santiago capítulo 5, versículo 4, sería la sexta ocasión donde de manera implícita o de manera indirecta encontramos algo tocante a la oración. Pero también es muy curioso que no solo en 6 versículos se habla de manera indirecta, sino que también en 6 versículos más de la epístola de Santiago lo encontramos hablando de la oración de manera explícita o de manera directa. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5 del 13 al 18, donde leímos del 13 al 18, 6 versículos muy interesantes y poderosos, cargados de una revelación extraordinaria sobre lo que es la oración eficaz. Ahora bien, esto implica que en la epístola de Santiago, al sumar esos 6 versículos indirectamente hablando de oración, más esos 6 versículos directamente hablando de oración, por lo menos encontramos un total de 12, oigan bien, 12 versículos que se refieren a la oración en la epístola de Santiago. Y también es muy interesante que el tema, el capítulo número 5, es la oración, donde se menciona 7 veces palabras referentes a la oración. Ahora bien, este servidor, como un estudiante y también como profesor de lo relacionado a introducción a la Biblia y todo lo que tiene que ver con la historia misma del canon bíblico y la formación y las referente a las respectivas subdivisiones de capítulos y versículos, todo lo demás,
tengo muy bien entendido y muy claro ese asunto, pero quiero decirle que nada realmente tocante a la Biblia se sale de la providencia divina. Es decir, la providencia divina es esa, esa, ese control sobrenatural de todas las esferas de la vida en cuanto a la historia y más aún en cuanto a lo relacionado con las escrituras. Y es muy interesante cómo el Señor permite de alguna manera que el hombre y varios hombres en la historia hayan sido partícipes de este acomodo tan especial para que haya un orden en algunos pasajes bien estructurados, subtítulos, versículos, etcétera, capítulos, para el lector pueda ser mucho más efectiva la lectura y de alguna manera podamos tener un orden y podamos saber, tal capítulo habla sobre esto y tal capítulo habla sobre aquello, el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe, el capítulo 5 de Santiago habla sobre la oración. Detrás de todo esto sigue estando la todopoderosa mano del Señor Jesucristo, el autor, el inspirador de las escrituras. Y es muy interesante cómo para poder entender esto, para que comprendamos mejor, el número 5 en la Biblia es el número de la gracia de Dios. Y recuerden, el capítulo 5 de la epístola de Santiago nos habla sobre la oración. Le puede llamar el capítulo sobre la oración. El número 6 en la Biblia es el número del hombre, el número del hombre. Y vemos como hay 6 versículos directos y hay 6 versículos indirectos hablándonos sobre la oración. Y no solo eso, el número 7 en la Biblia es el número de la perfección de Dios. Y ahí encontramos 7 veces cómo el apóstol, como el siervo, como el varón Santiago se refiere a la oración en Santiago 5, 13 al 18. Y también encontramos que en sumatoria, el 12, aparece 12 versículos en la epístola de Santiago hablando sobre la oración, y el número 12 en la Biblia tipifica o representa el número del perfecto gobierno. Ahora, traducido esto a aspectos prácticos, porque recuerda que le decía que lo primero que Dios ha tocado mi corazón en esto de la revelación de la oración eficaz es que aún en los números y en los diferentes pasajes reiterativos de la epístola de Santiago, donde se nos habla sobre la oración, el Señor nos manda un mensaje muy especial a nosotros. Por ejemplo, número 1, si entendemos que el número 6 está relacionado con el hombre, el número 7 está relacionado con Dios, el número 5 está relacionado con la gracia de Dios, el número 12 con el gobierno de Dios. Entonces podemos entender bien que cuando el hombre ora, es decir, el número 6 ora e invoca a Dios, el número 7, su gracia, número 5, viene sobre él y declara que el gobierno de Dios, el número 12, está sobre su vida. Dicho de otro modo, cuando un hombre, cuando digo hombre me refiero en general, hombres y mujeres, varón y hembra o varón y mujer, cuando el hombre ora e invoca a Dios, una de las cosas poderosas que se pueden evidenciar tanto en la revelación como en la realidad, como en la razón misma a la hora de usar esta herramienta poderosa llamada la oración, es que definitivamente cuando ora el correcto, al único a quien debemos orar, que es a Dios, entonces la gracia de él viene sobre él y esa persona aprende a vivir bajo el gobierno, bajo el control, bajo la autoridad misma de Dios en cada área de su vida. La razón por la cual muchos han entrado en ruinas en diferentes situaciones es porque no están orando correctamente, no están orando al Dios de las Escrituras y por ende no viven bajo la gracia y no viven bajo el gobierno mismo de Dios, sino que muchas veces viven bajo el gobierno de sus propios caprichos, de sus propias ideas, de sus propios pensamientos, de sus propias decisiones y por ende su vida anda en caos. Así que el primer código que encontramos aquí es que si el hombre ora e invoca a Dios, la gracia, esa bendición, esa providencia, ese favor de Dios viene sobre ellos. Pero hay gente que está no viviendo en gracia, sino abusando de la gracia de Dios y por ende recibiendo las consecuencias de Dios. Número dos. Orar es lo que el hombre, esto es el número 6, puede hacer. Pero responder a la oración es lo que solo Dios, esto es el número 7, puede hacer. Esto es algo que no se nos debe olvidar. Recuerde esto, orar es lo que el hombre puede hacer, pero responder a la oración es lo que solo Dios puede hacer. Jesús mismo, Dios manifestado en carne, en la condición humana, dice la Escritura,
que él cumple ese término bíblico y profético, que a ti vendrá toda carne, y dice Cristo en los días de su carne, él ofrecía ruegos y súplicas. En otras palabras, nos está mostrando ese mismo código, ese mismo modelo. Orar es algo que está siempre relacionado al hombre, es algo que el hombre puede hacer, pero responder a la oración es algo que solo Dios puede hacer. Amados siervos del Señor, Cristo en los días de su carne nos dio un gran ejemplo para que sigamos sus pasos. Lamentablemente, muchos creyentes hoy, muchos cristianos han abandonado esta llave, han abandonado este código, han abandonado esta revelación, o lo mal usan o lo usan de una manera muy superficial, y por ende, aunque es su deber orar, aunque es su llamado a orar, no están viendo la acción de Dios en sus vidas como deberían verlo, precisamente porque les hace falta entrar en una íntima relación con Dios y en una íntima conexión y comunicación con Él por medio de este código revelacional llamado la oración. La oración. Esto es algo muy importante. Recuerden, Dios como Dios no va a orar por nosotros. Es nuestro deber orar. Él está siempre allí dispuesto para responder a la oración. Pero hay gente que no está haciendo su parte. Orar es nuestra parte. Hacer milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, responder a la oración es una parte exclusiva de Dios. Ahora, número tres. Estamos aquí tratando de acelerar algunos aspectos básicos para que queden en nuestro corazón. Orar es recibir gracia de Dios. Esto es el número 5, ya que un ser infinitamente santo y perfecto, esto es el número 7, o sea, nuestro Dios, escucha y responde por medio de la oración a un ser infinitamente pecador e imperfecto, el hombre. Esto es el número 6. Estamos haciendo esa relación de los números en la epístola de Santiago para sacar principios prácticos en nuestra vida. Así que cuando usted ora, usted recibe la gracia de Dios. Usted recibe el favor inmerecido de Dios. Usted recibe esa gracia, ese favor, ese don sobrenatural de Dios, porque el Señor, que es infinitamente santo, infinitamente perfecto, cuando tú oras y lo haces conforme al modelo eficaz. Por eso te voy a enseñar 7 pasos básicos para ir cerrando en unos momentos este mensaje. Usted va a conocer los 7 pasos básicos que usted encuentra allí en la epístola de Santiago para que la oración sea eficaz. Y esto hace que el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el único y sabio Dios, escucha, responde por medio de la oración a nosotros que somos seres infinitamente pecadores e imperfectos en comparación con Él, pero que por su gracia somos atraídos a Él por medio de la oración. Ahora, hay 2 pensamientos claves que nos ayudan a resumir todo esto. Aunque Dios no necesita orar, sin embargo, desea que su pueblo, que lo tiene como su rey, compuesto por seres humanos, ore, porque la oración activa las promesas y gracia de Dios y desata la manifestación de su poder. Aleluya. En otras palabras, es evidente que la Escritura nos habla que el Señor es nuestro mediador. Es evidente que la Biblia habla de que el Espíritu gime, intercede por nosotros con espíritus, con gemidos indecibles. Está hablando del Espíritu Santo. Pero es muy interesante recordarle esto. Y es que Dios en su naturaleza, en su esencia divina, como tal, Él no necesita orar. Es decir, esa no es una necesidad de Él en su naturaleza divina. Porque generalmente una de las definiciones de oración es cuando uno inferior se refiere a uno superior, o cuando alguien pide ayuda, o cuando alguien pide socorro, o cuando alguien pide auxilio. Ya en cuanto a Cristo, ya en cuanto a Él en su esencia como Espíritu Santo, Él no está haciendo eso. Él lo que está haciendo es intercediendo por nosotros, y para interceder se requiere una categoría de igual a igual. Está hablando de algo extraordinario allí, de una revelación que en algún momento podemos estudiar a fondo. Pero el punto aquí es que en su esencia Dios no necesita orar. Pero cuando Él nos insiste en la Biblia, es decir, hay uno de los temas donde se insiste constantemente acerca de que se haga fervientemente, constantemente, sin cesar, siempre, en todo tiempo, está hablando de la oración. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él mismo sabe
de aquel pueblo que considera a Jesucristo como su rey, como su Señor, que está compuesto de seres humanos, ellos sí necesitan orar. Y él bien sabe que cuando nosotros oramos, la oración está activando esas promesas y gracia de Dios sobre nuestras vidas y desatando la manifestación de su poder. Dentro de esas múltiples promesas están las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, beber cosas mortíferas sin recibir daño alguno, tomar en las manos serpientes y poner las manos sin recibir daño alguno también, y poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero hay una serie de promesas y gracias que vienen y se desatan únicamente a través del poder continuo de la oración. Ahora, si a eso se le agrega ayuno, hay un efecto sobrenatural. Orar es una necesidad netamente humana. Este es el segundo pensamiento clave. Orar es una necesidad netamente humana. Por eso encontrábamos en la escritura maravillosa que leíamos en Santiago 5:13, si alguno de ustedes está triste, dice la traducción del lenguaje actual, póngase a orar. ¿Eso qué significa? Esa tristeza es parte de la necesidad humana, es una de las batallas mismas del ser humano, de las condiciones del ser humano. Hay otra versión de la Biblia, la Nueva Biblia al Día, que dice, si alguno de ustedes está angustiado, que ore, porque orar es una necesidad netamente humana. La Biblia Reina Valera dice, si alguno de ustedes se encuentra afligido, angustiado, adolorido, ore o haga oración. Orar, entonces, es una necesidad netamente humana. Nunca es una necesidad divina. Sin embargo, Dios insiste en que oremos para que con su ayuda no fracasemos. Oiga bien eso. Dios insiste en que oremos para que con su ayuda no fracasemos. Aleluya. Él nos da no solamente la respuesta, sino la herramienta para que podamos recibir esa respuesta. Y ahí está la revelación de la oración eficaz. Así que aquí entonces estamos llegando a las 7 pautas que obviamente si las desarrollamos una por una, nos daría una serie de estudios bíblicos sobre la oración solo basado en la epístola de Santiago. Aquí solamente se las menciono en estos últimos 7 minutitos que tengo y es lo siguiente. La revelación de la oración eficaz, según la epístola de Santiago, nos muestra 7 componentes para una oración eficaz. O le he llamado también 7 pasos de una oración eficaz. También le podría llamar 7 ingredientes fundamentales para una oración eficaz. 7 componentes fundamentales para que una oración sea eficaz. Repito, ¿quién ora por un enfermo o por un endemoniado o por una necesidad o por alguna situación y no quiere ver respuesta? Nadie. Normalmente cuando alguien ora por estas condiciones o por estas situaciones, lo mínimo que espera en fe y en todo ese propósito de oración es ver una respuesta. Es que Dios se ha glorificado en esa oración. Para ello necesitamos estos 7 códigos. Se los voy a mencionar rápidamente. Todos están relacionados con la misma epístola de Santiago. Por ejemplo, el primer código para que una oración sea eficaz, porque recuerde que el mensaje que estamos transmitiéndole ahora se llama la revelación de la oración eficaz, y bien pudiese llamarse también la oración según la epístola de Santiago. La primera cosa que el apóstol o el varón de Dios, el siervo de Dios, el hombre de Dios Santiago, el medio hermano del Señor, nos enseña como una autoridad en la oración es que para que las cosas en oración funcionen hay que pedir con fe y confianza. Repito eso. Primero, pedir con fe y confianza. ¿Y dónde encontramos eso? Bueno, usted puede encontrar eso en Santiago 1:5 y usted va a ver algunos versículos claves donde siempre se hace referencia de manera implícita o de manera explícita a la oración. En esta ocasión, solo se los voy a leer para que usted luego los pueda estudiar más a fondo, pero se los voy a leer en una versión conocida. Voy a usar la versión Reina Valera contemporánea. El Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, ahora ustedes, los ricos, escuchen, dice Santiago 1:5. Ok, voy a leerlo para que ustedes puedan irse relacionando. Mire, primero, pedir con fe y confianza. Primer ingrediente, fe y confianza. Fe y confianza. Cuando no hay fe, cuando se está dudando, cuando no hay seguridad,
Cuando no hay confianza, esa oración no será eficaz. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. También el versículo 6, en el versículo 6 dice, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. También en Santiago, capítulo 5, versículos 15, todos están allí en Santiago, dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Esto es algo muy, muy poderoso. Primer elemento, ¿por qué muchas oraciones no han sido respondidas? Porque hace falta orar con fe y confianza. Segundo elemento, pedir, oiga bien, conforme a la voluntad de Dios. Pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué algunos no reciben respuesta? Porque muchas veces están orando en contra de la misma voluntad de Dios y Dios ha establecido, estipulado bien en su palabra lo que es su voluntad. Siempre está relacionado con santificación, algo agradable, algo perfecto, algo que nos lleva al crecimiento espiritual. Y muchas de las respuestas que no se dan es precisamente porque hay algunas cosas que tú estás pidiendo, una relación, un novio, una pareja, etcétera, que en lugar de acercarte a Dios te va a alejar de Dios, te estás alejando de Dios. Y la voluntad de Dios es el segundo elemento fundamental. Santiago 4:3 dice, y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres, dice la RBC, Reina Valera Contemporánea. Número 3, hay que pedir con humillación y clamor. Pedir con humillación y clamor. Santiago capítulo 4, versículo número 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahí está implícitamente hablando, una de las formas más poderosas de acercarnos a Dios es por medio de la oración. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los pusilánimes, purifiquen su corazón, dice Santiago, en humillación. También el versículo 10 del mismo Santiago 4 dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Ahora en Santiago 5:4, estoy así yendo rápido, pero claman contra ustedes los sueldos que con engaños nos han pagado, a los que no han pagado, a los que trabajaron levantando sus cosechas. Y el clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Está hablando de que cuando alguien clama, cuando ha sido oprimido, cuando ha sido afligido y lo hace en clamor, en humillación, esto llega a la presencia de Dios. Aquí lo está diciendo en Santiago 5:4. Hay que hacerlo con humillación y clamor. Es necesario ir a esas oraciones que nos llevan al quebrantamiento, a entender nuestra condición y doblegarnos delante del Señor. Número 4, orar independientemente de las circunstancias. Ojo, orar independientemente de las circunstancias. Eso significa en todo tiempo. No solo ores cuando estás en problemas, ora cuando ya Dios te dio la respuesta y la salida a esos problemas. No solo ores cuando estás en aflicción, ora también cuando estás en bendición, en tranquilidad, en gozo. Porque hay gente tan malagradecida que cuando está mal está orando y cuando está bien se olvida del Señor. Note, Santiago 5:13, hay alguien entre ustedes que está afligido, que ore a Dios. Está diciendo que si alguno está en aflicción, ese es un momento apropiado para orar. Pero en todo tiempo implica que aun cuando tú estés disfrutando de no una vida de aflicción, sino una vida de gozo, aún así, eso no te exime del deber de orar. Debes seguir orando independientemente de las circunstancias. Número 5. La oración se debe hacer en el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde dice eso? En Santiago capítulo 5, versículo 14. Ustedes allí encuentran, la revelación de la oración eficaz según la epístola de Santiago. Mire, Santiago 5:14, hay entre ustedes algún enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre, aleluya, el nombre sobre todo nombre, el nombre que es temido por las tinieblas, el nombre que es amado por la iglesia, el nombre del Señor Jesús nunca puede faltar en ninguna oración eficaz. Número 6,
se debe orar fervientemente. Recuerden que en Marcos 16 se habla de señales, pero estas se activan en oración por medio del nombre y la fe en ese nombre, el nombre del Señor Jesús. Nuevas lenguas, echar fuera demonios, cosas prodigiosas, milagros, enfermedades siendo quitadas, gente siendo liberada en el nombre del Señor Jesús. Número 6, se debe orar fervientemente. Eso significa compasión y en el Espíritu. Santiago 5:17. Aquí es donde hace mucha falta hoy en día gente que ore de esta manera. Elías oraba de tal manera, a pesar de que tenía limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera fervientemente, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Se requieren oraciones apasionadas, se requieren oraciones fervorosas y sobre todo en el Espíritu. Gloria a Dios, porque estoy hablando a una generación del nombre de Jesucristo, una generación apostólica, una generación pentecostal, gente con la experiencia de Pentecostés, gente que ha aprendido a orar en lenguas, gente que sabe la importancia de orar también en el Espíritu. Santiago 5:17. Y por último, se debe orar constante e insistentemente, constante e insistentemente, no solamente en momentos difíciles, ya lo habíamos mirado en el punto 4, orar independientemente de las circunstancias, sino se debe orar constante e insistentemente. Por eso en el versículo 18 de Santiago 5 dice, después volvió a orar y otra vez oró y oró de nuevo. Era un hombre llamado Elías, un hombre de oración, así como lo era Santiago, Santiago 5:18. Así que hoy concluimos con esto. Cuando nosotros entonces aplicamos estos 7 pasos, estas 7 llaves, estos 7 códigos que son elementos fundamentales para la oración eficaz, tendremos como resultado una oración que produce efectos sobrenaturales. Brevemente quiero que usted, donde se encuentre, medite en esto y oremos. Señor amado, te doy gracias. Te doy gracias porque nos has dado una revelación poderosa sobre la oración. Pido, Señor, que todos aquellos que quieren ver efectos, resultados, respuestas, que sus oraciones sean verdaderamente eficaces, poderosas, puedan tomar estas 7 llaves, estos 7 códigos, Señor. Llénanos de fe y confianza. Señor, ayúdanos a entender y alinearnos a tu voluntad perfecta. Señor, ayúdanos a estar humillados y a clamar correctamente. Ayúdanos a orar independientemente de las circunstancias. Señor, ayúdanos siempre para que tu nombre, que es sobre todo nombre, esté siempre al frente en toda oración. Señor, ayúdanos a orar de manera apasionada, fervorosa. Señor, que aún en nuestra intimidad, en nuestras oraciones personales, podamos, Señor, orar en el Espíritu, pero de manera, Señor, muy especial te pedimos, ayúdanos a ser persistentes, ayúdanos a ser constantes, a ser esa generación que ora en todo momento, en todo tiempo. Señor, y estos 7 códigos se convertirán en los códigos y en los fundamentos especiales para que hayan oraciones eficaces, oraciones tan poderosas, Señor, que puedan trascender el tiempo, que puedan trascender las circunstancias, que puedan traspasar las barreras idiomáticas, que puedan traspasar las barreras circunstanciales, que puedan incluso ir más allá, aún a la distancia, a través de este medio. Si alguien se encuentra enfermo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si alguien está atado, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Una oración tan poderosa que se levante en cada congregación, en cada recinto, en cada cuarto de oración, en cada casa, en cada congregación amada, alrededor del mundo, tan poderosa que pueda traspasar todo tipo de barreras espirituales, de manera que la respuesta pueda llegar. Levanta, mi Dios, una oración en medio de tu pueblo y un espíritu de oración fervoroso, de manera que como iglesia podamos ver los efectos de la oración de las que nos habla tu siervo Santiago, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga de una manera muy, muy especial. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Hermosa enseñanza nos trajo el Señor Jesucristo en esta mañana, ¿verdad? A través de los labios, ¿verdad? Del pastor Jairo Araujo. Ha sido de mucha bendición y pues yo estuve tomando notas porque uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Esos 7 códigos para que los pongamos en práctica. Gloria al Señor Jesús.
Siempre hemos aprendido algo nuevo de parte de nuestro Dios. Y amados hermanos, damos gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? El pastor ya ha estado orando, gloria al Señor Jesús. Pero aquí en los comentarios, ¿verdad? Hay algunas peticiones y se le ha encomendado, ¿verdad? Al pastor, aprovechando, ¿verdad? Que Él nos acompaña en esta mañana para que Él nos vaya dirigiendo por cada una de las peticiones. Y si usted tiene todavía alguna petición, puede escribirla en los comentarios y vamos a estar orando juntos en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, le voy a dejar el lugar para que en pantalla nuestra hermana Rachel Codina nos va a estar poniendo, ¿verdad?, las peticiones. Pero antes de eso, ¿verdad?, vamos a darle gracias al Señor Jesucristo por cada uno de los hermanos que se estuvieron conectando. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para dar gracias a Dios por esa palabra. Amén. Amado Dios, Rey Celestial, gracias, Padre bendito. Gracias, amado Dios, porque hoy nos enseñas algo nuevo, Señor, algo diferente, poderoso Dios, que a lo mejor, Señor, y conocíamos alguna de estos códigos, Padre Santo, pero a lo mejor y no los estamos aplicando de una manera correcta, Padre Santo. Gracias, poderoso Dios, porque podemos sentir tu presencia, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor Jesús. Hoy nos has enseñado, Señor Jesucristo, que debemos de orar, Señor, de una manera correcta, Señor, esa oración eficaz, Padre Santo. Oh poderoso Dios, bendiga la vida del pastor Jairo Araujo, Padre Santo, bendígalo a él, a su familia, Padre, la iglesia donde él pastorea, amado Dios, gracias, Padre Santo, por bendecirnos a través de la enseñanza, Padre bendito de la gloria. Gracias, poderoso Dios, porque tú, mi Señor Jesús, tienes cuidado de tus hijos, Señor, y tú quieres lo mejor para cada uno de ellos, Señor Jesús, que podamos hacer esta oración de esta manera, Señor Jesucristo, siguiendo esos pasos, Señor, esos códigos, Señor, que tú nos enseñaste en esta mañana, Padre Santo. Bendiga, Señor, al pueblo, Señor, que ha escuchado, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron, Señor Jesús, a los que se van a conectar más tarde también, Señor Jesús, de igual manera bendígalos, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tu poder, Señor Jesús, está presente en esta mañana, en el poder de la oración, Señor Jesús, se manifiesta en esta hora, Padre Santo. Oh, bendito Dios, mira estas peticiones, Señor, que el pastor, Señor Jesús, nos va a estar dirigiendo en unos momentos más, Señor Jesús. Sea usted obrando de una manera especial y poderosa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.